Desde que era una niña y sostenía su primera espada, ella sabía perfectamente que se convertiría en la líder absoluta del camino de la espada. Pero la realidad golpeó. El patio del grupo 2 estaba lleno de hojas secas, así que les descuentan 10 puntos. El profesor miraba a todos diciendo que algunos alumnos en serio creían que iban a cultivar su espíritu, aunque en este lugar lo que realmente importaba era la preventa de las bestias espirituales. Llegó el día de inicio de clases y todos elegirían a su compañero según sus calificaciones. Ella no podía creerlo. De verdad había regresado en el tiempo a ese mismísimo día. En la vida pasada, Ji Xue, la chica más popular y primer lugar del grupo, eligió sin dudar ni un segundo a la legendaria zorra blanca de 9 colas de rango supremo. Escucha mi orden. Acéptame como tu ama. Mientras tanto, ella, que ocupaba el último lugar, solo pudo hacer un contrato con un simple y ordinario oso pardo. Nadie imaginaba que después caería el peor apocalipsis helado sobre el mundo. Ese oso pardo terminó compartiendo con ella su habilidad oculta para resistir el frío extremo. En cambio, la zorra de 9 colas que eligió la chica popular no tuvo tiempo ni de crecer. En el primer día del fin del mundo terminó completamente congelada. Cegada por la envidia, esa tipa se alió con los demás, planeando una emboscada contra ella y su oso. ¡Ah! Pero al abrir los ojos de nuevo, Li Yue descubrió que había reencarnado justo en el día de la elección de la bestia espiritual. Pequeño oso, nos volvemos a ver. En un momento haremos el contrato. ¡Un momento! Quédate con la zorra blanca. Yo me llevaré a ese oso pardo. ¿Se volvió loca? Pero si la zorra blanca tiene el linaje más puro de esta generación. Su pureza de sangre antigua llega al 80%. Ese oso apenas tiene el 20%. ¡No hay comparación! Ji Xue, elegir a tu bestia espiritual para toda la vida no es un juego de niños. Esto definirá el límite de tu poder en el futuro. Profesor, mi compañera Li Yue necesita mucho más a esa zorra blanca que yo. Mis notas son excelentes. Y no importa con qué criatura haga el contrato. Podré cultivar mi energía rápido, pero el talento de Li Yue es bastante promedio. Si encima se queda con un oso de sangre tan impura y mezclada, su vida entera estará completamente arruinada. El maestro la alabó, diciendo que Ji Xue poseía un corazón noble y bondadoso. Mirando a la otra, le gritó que qué esperaba, y que le diera las gracias, pero ella respondió que no era necesario el cambio. Aceptó directo que le gustaba mucho ese pequeño oso pardo. Ji Xue insistió en que no tenía que estar midiendo sus intenciones. Le aseguró que de corazón quería cambiarle al oso pardo, exigiéndole que se lo entregara. De repente la zorra blanca inició el lazo. ¿Acaso lo hizo a propósito para forzar la situación? Era un contrato de sangre, y además de esos donde comparten la vida y la muerte. Los presentes murmuraron que solo estaba actuando al decir que no quería el cambio. Al final provocó que la zorra la ligara, jugando sucio para quedarse con lo mejor. Pero solo ella sabía la verdad. Esa zorra blanca que ahora todos veían como el gran premio, en solo medio mes, se convertiría en una carga completamente inútil. Y estaba segura de que Ji Xue también lo sabía perfectamente. Desde el instante en que rechazó a la zorra para arrebatarle al oso, quedó claro que, al igual que ella, esa maldita también había reencarnado. En la vida pasada, Ji Xue eligió a la zorra, y ella se quedó con el oso que nadie quería, para sellar el pacto. Nadie preveía que medio mes después, el planeta caería bajo un frío extremo de 200 grados bajo cero. La Tierra se volvió una nevera. Las místicas zorras blancas requerían demasiado tiempo para madurar, así que cuando el desastre llegó, esa criatura seguía siendo un cachorro indefenso que solo tomaba leche. Terminó congelándose y muriendo en el primer día del apocalipsis. En cambio, su oso pardo, gracias a que lo alimentó con cuidado, ya había alcanzado la etapa de adolescencia, desbloqueando la transferencia de habilidades, soportando temperaturas de 50 bajo cero. El oso compartió con ella su técnica espiritual para resistir el congelamiento, convirtiéndola en la persona más inmune al frío en todo ese infierno blanco. Así que se unió al equipo de guerreros con habilidades de la escuela, para salir a buscar provisiones afuera. En el camino, Ji Xue intentó varias veces tentar al oso pardo para romper el lazo con ella. Le decía que rompiera su pacto con Li Yue y que se convirtiera en su criatura espiritual protectora, prometiéndole tratarlo 100 veces mejor que su ama. Le ofreció darle todo lo que deseara, pero el oso solo le rugió que se largara. Li Yue recordó cómo Ji Xue, humillada por los rechazos, se llenó de rabia y rencor. Comenzó a esparcir el rumor con los otros de que si comían carne de oso pardo,
obtendrían de inmediato la inmunidad absoluta contra el frío. Por eso, en una de las misiones para recolectar suministros en las ruinas, Ji-Shue se confabuló con los traidores para asesinarlos a ella y a su oso, transformando a su querido compañero en simple comida para el grupo. En esa vida anterior, su conexión con el oso era profunda. Eran hermanos de armas, los compañeros más cercanos que cuidaban la espalda del otro. Jamás pensó que en esta vida Ji-Shue se lo arrebataría tan rápido. Aunque a Li Yue ya no le importaba perder el poder contra el frío. El único dolor de Li Yue era pensar en su oso pardo al lado de Ji-Shue, temiendo que pasara hambre o que sufriera por el frío. Pero el oso parpadeó 2 veces. Esa era la contraseña secreta que ambos tenían en su vida pasada. Un gesto que significaba que podía estar completamente tranquila. Por los intentos previos de ella para retenerlo, el oso se dio cuenta de que ella también había reencarnado. Y justo ahora, usaba el mismo código para revelarle que él también recordaba el pasado. Pensó con ironía que Ji-Shue tendría que rezar por su propia suerte. Ese oso pardo no era tan tonto ni ingenuo como aparentaba. Detrás de esa fachada mansa se escondía una criatura astuta y bastante calculadora. «No soy ningún inútil». La voz de la zorra blanca resonó en su mente exigiéndole que no mirara a ese monstruo feo. Ella se sorprendió al notar que el cachorro ya hablaba. Al ver la actitud tan relajada y soberbia del pequeño animal, le dijo con gracia que mejor lo llamaría joven señor, presentándose como Li Yue. El cachorro replicó que si quería llamarlo así, no tenía problema. Ella sonrió pensando quién le habría enseñado a ser tan dramático a ese animalito. El profesor explicó que la mayoría de las bestias eran orgullosas y que normalmente los humanos debían tomar la iniciativa para el contrato. Por lo tanto, les advirtió que debían aprender a comunicarse bien. Li Yue pensaba que de no haberlo vivido ella misma, nadie lo creería. Terminó forzada a un lazo espiritual por una zorra de sangre pura. El cachorro le preguntó por telepatía por qué deseaba cambiarlo, quejándose de que la otra mujer apestaba por completo. Pero si Ji-Shue es la más linda, tiene a miles de chicos detrás de ella. Esos están ciegos, incapaces de oler la podredumbre de su alma. ¿Y qué tal yo? El cachorro olió y admitió que ella era dulce. En ese momento entendió por qué la bestia se aferró a ella a la fuerza. Si eres un pastelito fino y te quieren lanzar a un basurero, cualquiera tendría pánico. Está tan suave, se sentía idéntico a tocar un enorme algodón de azúcar. Dicen que jamás se debe tocar la cola de una zorra divina. Pero al ver que solo era un indefenso cachorro místico, con esa cola tan esponjosa, ella decidió acariciarlo con la fuerza de una madre consentidora. «¡Detente ya, mujer! ¡No tienes ninguna vergüenza!». Li Yue rió pensando en las ocurrencias que tenía ese tierno animalito. «Acepta mi orden divina». Al otro lado del salón, Ji-Shue comenzó su ritual con el oso pardo. «¿Someterme ante ti? No eres digna. Mejor tú síbeme a mí». Para sorpresa de todos, el oso logró revertir los roles del pacto. Era un truco que en la línea temporal pasada, el oso y ella habían descubierto juntos al explorar unas ruinas antiguas, un sello secreto. Nadie imaginó que el oso usaría ese conocimiento para atrapar a Ji-Shue en su propia trampa. Li Yue se burlaba al ver que la villana aún no notaba nada malo. Eso demostraba que jamás hay que meterse con alguien que parece inofensivo. El astuto cachorro en su mente le reclamó llamándola mujer mala, mostrando otra vez esa actitud celosa, dramática y orgullosa de un pequeño aristócrata. Ella le preguntó en qué era mala. El cachorro protestó diciendo que acababan de unirse y ya estaba coqueteando con otros con la mirada. Y encima con ese oso tan feo. Ella solo pensó con diversión, que tenía a una bestia espiritual sumamente celosa a su lado. El pacto concluyó. El maestro los llamó a recibir sus recursos, 20 piedras espirituales por alumno. Ella le dio casi todo a su bestia, pidiendo que le dejara una. Li Yue enloqueció. Todo el suministro de la semana se lo entregó por completo a la zorra blanca. ¿Acaso no prestó atención? Las bestias crecen lento. No hay que apresurarlas. Esas piedras eran para el avance del propio estudiante. Murmuraban que tener a esa zorra era un desperdicio total en sus manos. El profesor alzó la voz, advirtiendo que el suministro mensual era limitado y que no habría recursos extra para los que desperdiciaran lo suyo. Ella asintió. Sabía que todos la tomaban por loca en el salón. Si era sincera, ella misma sentía que estaba actuando con desesperación. En el pasado, ella siempre fue muy generosa con los recursos de su oso pardo, mientras los demás dividían, dando una miseria a sus criaturas. Ella compartía todo en partes iguales con su compañero. Tenía la firme creencia de que al ser aliados, debían ir a la par.
Pero ni siquiera con su antiguo oso fue tan desprendida. Con la zorra la cuenta fue de 19-1. La diferencia radicaba en que esta criatura mística la había ligado mediante un lazo de sangre, en un pacto común. Si cualquiera de los dos moría, el otro sobrevivía. En esos contratos normales, la muerte de uno no afecta al otro, pero el lazo de sangre es muy distinto. Aquí compartimos la vida y la muerte. Si esta zorra blanca muere el primer día del apocalipsis como en la otra línea, entonces yo también voy a estirar la pata. Así que ahora, la vida de este pequeño rey es más sagrada e importante que cualquier otra cosa. El profesor dio el aviso, ordenando a los alumnos buscar un sitio para empezar a entrenar por su cuenta. Sé perfectamente que tú también reencarnaste. Jisoo se le acercó al terminar la clase presumiendo con una mirada fría, diciéndole que en esta vida ella se quedaría con el oso para dominar el frío. Liyue solo le sonrió deseándole que de verdad lograra sobrevivir. La villana se alejó riendo, segura de que con el oso pardo lo tendría todo resuelto, lanzando una última advertencia, de que ellos dos terminarían congelados y sepultados en el primer día del fin del mundo. Liyue, estás mal de la cabeza. Quita a esa maldita zorra apestosa de mi vista ahora mismo. Criar a una bestia mística de este calibre requería recursos infinitos, y conseguir toneladas de piedras espirituales de la nada. Se convirtió en su primer gran obstáculo, pero un recuerdo iluminó su mente. Antes del gran cataclismo del pasado, las noticias revelaron un pequeño yacimiento místico oculto. Sacando cuentas, esa veta de energía secreta aún no debía haber sido descubierta por nadie. Qué rápido se movilizó Jisoo. No se podía esperar menos de una niña rica. Su nivel de recursos estaba a otro nivel. No mires eso, cachorro. Esas piedras de la escuela son de pésima calidad. Tu mami te llevará a otro lugar a buscar comida de la buena. Hermana, ¿de verdad eres tú? Una voz familiar resonó en su mente. ¿Eres tú mi querido oso místico del pasado? Ya puedes transmitir tu pensamiento. El oso le explicó que Jisoo había gastado una fortuna en él, usando una costosa hierba para despertar el alma, lo que le permitió hablar mentalmente con ella para comunicarse en secreto. El fiel oso le pidió que fuera a descansar un rato con la zorra blanca, y que él la llamaría en cuanto terminara de desenterrar todas las gemas del lugar. Perfecto, muchas gracias, mi buen oso. ¡Ah! ¿Pero qué estás haciendo? El cachorro saltó furioso acusándola mentalmente de estar haciendo cosas raras. Cuida tus palabras, zorrita descarada. No me he equivocado en nada. Tu alma tiene impregnado por completo un desagradable olor a oso. Es el rastro de esa bestia mugrosa, ¿verdad? El cachorro se infló de orgullo recordando que para el clan de las zorras divinas, el elegido del lazo de sangre se convertía en el compañero de toda la vida. Así que le prohibió rotundamente tener citas secretas con ese oso pardo. Ella rió preguntándole si una criaturita como él entendía el significado de una pareja. De pronto, el cachorro la mordió levemente, dejando su marca espiritual sobre ella. Liyue se quedó helada al darse cuenta de que acababa de ser marcada por su propia mascota. Decidió dejar de jugar y concentrarse en entrenar un poco. Pasadas unas horas, la señal del oso llegó avisando que todos se habían marchado. ¿De verdad vas a ir a ver a ese oso feo? Atrévete a dar un paso y verás lo que pasa. ¿Qué demonios? Ella se sintió extrañamente atrapada, como si su propio esposo la hubiera descubierto en algo malo. Le aclaró que solo hablarían de negocios. No me des explicaciones que no me interesa. El cachorro dio la vuelta indignado, sentenciando que no le hablaría en todo el día. Y para su sorpresa, el animalito se alejó corriendo. Aunque luego pensó con ironía que sería imposible que esa pequeña pelusa lograra deshacerse de ella. ¿Y dónde se metió el oso? El cachorro la siguió de lejos murmurando qué hacía en medio de un bosque desolado. A mitad de la noche, seguía repitiendo con orgullo que no pensaba dirigirle la palabra. «Hermana, ven rápido por aquí». El oso la llamó desde una cueva profunda. ¿Cómo pudo transformarse? Frente a ella apareció un apuesto joven de aspecto humano. La zorra blanca es un poco malcriada.
Pero el joven oso le dijo con tono suave que no se preocupara ni lo culpara. ¡Qué hipócrita resultó ser! Es un lobo con piel de cordero. Suéltame que lo voy a destrozar a mordiscos. El cachorro enloqueció de rabia al ver las intenciones del intruso. Li Yue intentó calmar las aguas pidiéndoles que dejaran de pelear en medio de la noche. ¿En serio me estás soltando el brazo? El cachorro la miró con indignación. ¿Ni siquiera vas a intentar detenerme? ¿No te da miedo que lo borre de la faz de la tierra de un golpe? Pero ella sabía que el oso, tras devorar gemas toda la tarde, poseía 50 veces más energía espiritual concentrada que ese tierno cachorro. Quien terminaría hecho pedazos era algo muy evidente, así que lo animó con sarcasmo a demostrar toda su supuesta valentía de macho dominante. Si logras vencerlo, te juro que a partir de hoy solo tendré ojos para ti en este mundo. El cachorro lo pensó un momento y reculó diciendo que como ella había mostrado una buena actitud al disculparse, les perdonaría este encuentro secreto por única vez, pero bajo la promesa de que no se repitiera. El joven oso ignoró el berrinche y le entregó un enorme saco repleto de cristales de alta pureza. El cachorro miró el botín con recelo, murmurando entre dientes que ese tramposo manipulador estaba siendo demasiado espléndido con ellos, añadiendo que con esas gemas ella tendría más que suficiente para avanzar de nivel, proponiendo de forma sospechosa que le dieran todo el resto al oso menor. Este cachorro de verdad que todo lo relaciona con el romance, pero ella mejor pensó en vaciar por completo el yacimiento de gemas. El oso pardo le preguntó si Ji Xue sospechaba o intentaba no hacerle daño, pero él mismo admitió que esa tonta ahora obedecía ciegamente cada una de sus palabras. ¿Pero qué te pasa? Te has tragado todas y cada una de las piedras espirituales que te conseguí. En la otra punta de la ciudad, Ji Xue le gritaba al oso pardo que ese yacimiento entero no le había servido ni para empezar. El oso astuto le recordó su promesa de hacerlo despertar la inmunidad al frío en medio mes. Le aseguró con descaro que ya sentía la barrera del despertar muy cerca de romperse. Ella se quejó de que su linaje era malísimo, reprochándole que comía demasiado para el poco poder espiritual que desarrollaba. El oso fingió indignación diciendo que si tanto le desagradaba su bajo rango, no haberlo elegido en primer lugar. Añadió dramático que ahora lo tenía bajo demasiada presión y que cuando se estresaba mentalmente, sentía que su habilidad especial simplemente no iba a despertar. Ella se asustó y se disculpó rápido, asegurándole que si de verdad le importara su bajo nivel, jamás lo habría escogido aquel día en el salón. El oso aceptó sus disculpas de mala gana, exigiéndole que mandara a su gente a traerle toneladas de gemas místicas de inmediato. Dijo que no necesitaba mucho. Con unos 10 camiones de carga llenos bastaría para empezar. Ji Xue se quedó pálida preguntándose si 10 camiones no era una exageración, pero el oso la manipuló prometiéndole que si conseguía esa enorme cantidad, tal vez lograría despertar una variante divina y superior de la resistencia al frío, una inmunidad total de 10 kilómetros a la redonda, capaz de proteger del hielo absoluto a cualquier alma dentro de ese rango. Ji Xue se obsesionó de inmediato pensando en el poder de salvar a Miles, sin que el frío los tocara, alucinando con convertirse en la emperatriz absoluta del nuevo mundo apocalíptico. ¡Bien!, le ordenó que esperara, asegurando que si quería 10 camiones, ella misma se encargaría de conseguirlos. El oso se burló por telepatía, confirmándole a Li Yue que la ingenua se había tragado todo el anzuelo. Ji Xue fue corriendo con su familia rogando por las gemas, insistiendo en que el oso pardo las necesitaba urgentemente. Pero su padre estalló en furia diciéndole que ya basta, y reclamándole la inmensa fortuna que ya había despilfarrado en esa criatura de bajo nivel. Le gritó si tenía idea de la locura financiera que representaban 10 camiones de recursos. «Papá, tienes que creerme. El fin del mundo está a la vuelta de la esquina», pero su padre le preguntó si alguien le había lavado el cerebro, tratándola de loca por hablar de cataclismos congelados y de habilidades místicas que nadie más conocía en la ciudad. Mientras tanto, Li Yue miraba las noticias riéndose de Ji Xue, quien exigía flotas enteras de suministros, para una bestia que ni siquiera era de rango divino. Ji Xue, al ver que no la apoyaban, decidió buscar los fondos por sus propios medios oscuros. Lo que esa tipa no sospechaba era que de todos esos camiones repletos de gemas místicas, el 99% terminaba directamente en los bolsillos de Li Yue y su zorra blanca. La protagonista solo utilizaba un par de cristales para mantener su propio entrenamiento al día
y no perder la costumbre de manipular su energía espiritual. Todo el resto del botín se lo devoraba el cachorro. La cantidad de poder que la zorra mística le devolvía a su cuerpo tras digerir las piedras la estaba volviendo exponencialmente más fuerte que en toda su existencia anterior, superando por mucho sus límites pasados. Mientras tanto, las reservas de Yixue daban lástima, quedando rezagada, incluso por detrás del nivel promedio de sus propios compañeros de aula. En su obsesión por el oso no invirtió ni una sola gema en mejorar su propia fuerza. El oso infiel la seguía amenazando mentalmente con que si le faltaba un solo cristal y no lograba despertar el poder a tiempo, la culpa caería directo sobre sus hombros. La reputación de Yixue se desplomó. En la academia comentaban que desde aquel extraño arranque de locura en el primer día de clases, su cabeza parecía no estar funcionando nada bien. Ella solo los miraba con desprecio pensando que en unos pocos días todos se arrodillarían al darse cuenta de que ella era la única estratega brillante. Nos vemos pronto, perdedores. Pasaron las semanas y un extraño fenómeno sacudió la región, una tormenta de nieve en pleno verano. La gente comentaba asombrada el clima tan anormal de la ciudad. ¡Qué locura! En todos sus años de vida, jamás habían presenciado un desastre similar en la zona. Los informativos alertaban que las temperaturas globales seguían cayendo en picada, alcanzando en cuestión de horas los fatídicos 20 grados bajo cero en pleno día. Los meteorólogos en la televisión declaraban consternados que este frente frío no tenía precedentes en la historia humana. El pánico se desató entre la población presintiendo una catástrofe inminente. La ventisca se volvía más densa por momentos, sin dar el más mínimo indicio de querer detenerse. ¡Alerta de emergencia general! ¡Alerta de emergencia general! Se les ordenó urgentemente a todos los estudiantes regresar de inmediato a los refugios de la academia. Las sirenas resonaban por las calles exigiendo que buscaran resguardo sin perder tiempo. El cachorro místico, ahora llamado Yang Che, miró al cielo helado sabiendo que el momento final había llegado. ¡Yang Che! Li Yue lo tomó entre sus brazos sintiendo que el animalito le ocultaba algún secreto importante. El cachorro la miró fijamente recordándole el inmenso esfuerzo que hacía por protegerla. El astuto oso continuó con su actuación fingiendo indignación, reprochándole a Yixue que dudara de él. Le dijo que al principio, aunque sus habilidades divinas no estuvieran al 100%, tenía la intención de transferirle un poco de calor para calmar su frío. Pero viendo sus constantes reclamos y mala actitud, prefería devolverle todas sus malditas piedras místicas, sentenciando que ya no le hacían ninguna falta. Presumió que su pelaje era grueso, y que incluso sin recibir un solo cristal místico de su parte, estas bajas temperaturas jamás le harían ni un rasguño. Yixue, aterrada por el frío, se disculpó rápido aceptando que fue su culpa, asegurando que solo habló desde el enojo del momento. Le rogó que se quedara con los recursos, afirmando que no había nada más crucial en este mundo que su despertar espiritual. El oso bufó mentalmente diciendo que por esta ocasión la perdonaría, decidiendo emanar una pequeña ráfaga de calor para mantenerla estable, pensando para sus adentros que si ella moría tan pronto, este juego de venganza perdería todo el sentido y la diversión. En las leyes de la academia, cuando un humano y una bestia sellan un pacto, el entrenamiento de cualquiera le devuelve un 10% de energía pura al otro. Li Yue notó que la energía devuelta por Yang Che siempre fue mínima, lo que demostraba que el cachorro apenas absorbía los recursos místicos. La villana aún no se percataba de que en este lazo, Li Yue era quien controlaba el flujo absoluto, y cuánta energía regresarle dependía únicamente de su propia voluntad. El verdadero e implacable apocalipsis estaba por desatarse. En esta nueva oportunidad, la zorra blanca de rango supremo definitivamente no terminaría muerta por congelación en las primeras horas. Gracias al masivo poder que el cachorro le transfería, esta ventisca helada que congelaba a toda la ciudad, para ella era algo que podía ignorar por completo sin problemas. Li Yue cargó una caja repleta de raciones y fue de puerta en puerta repartiéndolas. ¿Qué está pasando?, Yixue gritó al ver que no le daban nada de suministros. Li Yue aprovechó y filtró fotos en el chat grupal de las compras masivas, que la villana había hecho días atrás en los supermercados de la zona. Los alumnos reclamaron indignados que teniendo semejantes reservas en su casa, tuviera el descaro de querer arrebatarles las raciones de emergencia a los demás. Yixue estalló de rabia en el chat, acusando a Li Yue de hipócrita por saber de antemano sobre el desastre, reclamándole que ella también había acumulado provisiones y exigiéndole que las entregara al grupo si tanta bondad presumía. Li Yue simplemente subió fotos de 2 cajas vacías de fideos instantáneos.
declarando que no tenía idea de qué apocalipsis hablaba la otra. Recordó a todos que venía de una familia humilde y que aprovechó las ofertas de la tienda para comprar esa cantidad de sopa para sobrevivir la semana. Esos fideos ya habían sido distribuidos justamente entre todos los alumnos. El maestro intervino aclarando que las 10 bolsas de comida que cada estudiante recibió en sus refugios provenían del generoso aporte personal de la alumna Li Yue. El profesor la felicitó públicamente por su gran empatía. Los estudiantes se burlaron en el chat, diciéndole a Ji Shue que Li Yue era 1.000.000 de veces más desprendida, criticándola por mezquina al ocultar comida y exigir más raciones, tachándola de tener una cara de piedra increíble. Qi Shue, humillada, atacó diciendo que la buena reputación no le serviría, porque la inútil zorra mística que eligió seguramente ya estaría tiesa por el frío extremo de la tormenta. Li Yue miró de reojo la alfombra de su habitación donde Yang Che descansaba, plácidamente. Así que encendió la cámara y grabó un video corto para enviarlo al grupo, preguntándole de forma burlona si se refería a esa bola de pelos que dormía como un cerdito. Qi Shue enloqueció respondiendo que era imposible y que ese video debía ser falso y grabado antes. ¡Qué mentira! ¡No puede ser! Mientras tanto, Li Yue se comunicó mentalmente con su antiguo aliado, preguntándole al oso si era capaz de compartir su poder sin un contrato directo. El oso pardo le anunció con inmensa alegría espiritual que el despertar místico de la inmunidad de 10 kilómetros había sido todo un éxito. La verdadera habilidad del oso no era resistir el frío básico, sino una barrera mística de gran alcance. En la vida pasada su poder se limitó debido a la falta de recursos y al apuro por protegerla, provocando que solo manifestara una versión de bajo rango para sobrevivir al desastre. Pero ahora las cosas eran muy distintas para Ji Shue. La villana tiritaba de frío en su mansión reclamándole al oso que si hubiera sabido que era tan lento para evolucionar, se habría comprado decenas de cobijas gruesas para pasar la tormenta. Le exigió saber con desesperación si el despertar místico aún no se completaba. ¡Muévete! El frío la estaba consumiendo por completo. El oso pardo dio un paso al frente y con una sonrisa burlona le anunció que el proceso había terminado. Qi Shue se lanzó hacia él con los ojos desorbitados, exigiéndole que activara la transferencia de calor, porque sentía que sus extremidades estaban a punto de congelarse. Pero el enorme animal se limitó a dar un paso atrás esquivándola, preguntándole de forma gélida en qué momento le había prometido compartir sus poderes. «Soy tu maldita ama de sangre. Invertí toda la fortuna familiar en alimentarte. Para lograr tu evolución, así que no tienes ningún derecho a negarte ante mis órdenes». El oso místico rió con desprecio, pidiéndole que abriera bien sus ojos ciegos para revisar minuciosamente qué tipo de lazo espiritual habían sellado aquel día. La villana revisó su energía y se aterró al descubrir las cadenas de un lazo de servidumbre, donde ella era la esclava. El oso sentenció con desprecio que una basura como ella jamás sería digna de sus dones. El sistema eléctrico colapsó por completo. El suministro de agua dejó de funcionar y las redes de internet cayeron a nivel global. Trágicamente, muchísimas personas no volvieron a despertar debido al intenso frío. Con el paso de los días, el orden dentro de la academia se quebró totalmente. Al agotarse por completo las provisiones, los estudiantes desesperados comenzaron a asaltar otros dormitorios para robar comida a la fuerza. Li Yue miraba todo desde su ventana soltando una pequeña risa. ¡Lin Ye! Ella sintió una inmensa energía espiritual preguntándose si él finalmente despertaría. En las afueras, el oso pardo pensó con frialdad que era hora de ajustar cuentas con el resto, recordándoles con odio que ellos fueron los desgraciados que los asesinaron en la vida pasada. El enorme oso ejecutó su implacable castigo contra los traidores, decidiendo que a los inocentes los ayudaría en lo que pudiera. Qi Shue sintió una repentina y extraña ráfaga de calor en medio de la cueva, pero su cuerpo desgastado no soportó el violento cambio de temperatura, desvaneciéndose por completo al darse cuenta de que su fin había llegado.
Lin Ye. De pronto, una silueta imponente apareció frente a ella preguntándole si acaso lo había extrañado. El narrador pensó con humor. ¡Qué voz tan seductora! Me encanta. ¿De verdad estabas preocupada por mí? Ella respondió con timidez que al menos no iba a desearle la muerte. El apuesto joven se le acercó al oído diciéndole con coquetería que su boca seguía siendo rebelde. «Oye, este es mi primer beso». Él le sonrió respondiendo que sus almas ya habían sido selladas de forma sagrada mucho antes. Le explicó que la razón de su larga ausencia fue que se encontraba concentrando todo el poder para completar su despertar divino. El linaje de las zorras de 9 colas es sumamente sagrado, y evolucionar resultaba 1000 veces más complejo y tardado que para cualquier otra bestia ordinaria. Por fortuna, tras consumir tantas gemas puras, el milagro se había completado. Li Yue, asombrada por su radiante presencia, le preguntó de inmediato cuál era su don divino. Él alzó sus manos hacia el cielo congelado. Activando el don del renacer de la naturaleza sobre toda la región. Para asombro de los refugiados, cientos de flores místicas comenzaron a brotar en medio de la nieve. ¡Es la zorra divina! Los estudiantes gritaron con lágrimas que esa deidad los había salvado. Lin Ye miró a su ama con una sonrisa pícara, exigiéndole saber cómo pensaba recompensarlo ahora.